Yo quiero ser entre los hombres, hombre. Yo quiero ser entre los sabios, sabio. Quiero llegar a donde Dios se esconde y al mismo Dios arrebatarle el rayo. Entonces, él está en Costa Rica y de ahí también tiene que salir, porque la vida de él, Rafael, es así. Es una vida en un momento determinado de mucho acoso por parte de esos dictatorzuelos que tenían mucho poder en Centroamérica y el Caribe, ¿no es cierto? Fulgencio Batista en Cuba, Pérez Jiménez en Venezuela, Somoza en Nicaragua y Trujillo en República Dominicana. Y eso forman una red que les ayuda mucho a hacer sus fechorías, a ocultarlas y a propiciarlas. De manera que Juan Bosch daba muchos saltos y tuvo que salir de Costa Rica, porque Somoza lo acusó de haber participado de un atentado contra su vida. Creo, me da la impresión que también en el manejo de él aquí hubo una cierta clandestinidad, me da la intuición, sí, digamos, la impresión. ¿No? Hay un área que pertenece a la lucha clandestina de un luchador que tenía experiencia en eso, porque, por ejemplo, no era descartable que un Juan Bosch fuese objeto de un atentado criminal ordenado por Trujillo, como lo hizo con Galíndez, o como ordenó matar a Betancourt en Caracas, etc. Entonces pienso también que su permanencia aquí, que por lo demás fue de menos de 2 años, 1 año y medio, estuvo muy condicionada por una serie de factores de esa naturaleza y otros que ignoro, de tipo familiares seguramente, no sé, ¿no? Cuando le preguntaron si venía exiliado a Chile, él dijo que no, que ya llevaba 20 años de exilio y que no quería tener el título de exiliado permanente. Entonces yo dije, yo vengo, dijo, de avecindado a Chile, soy un avecindado a Chile. Quiero escribir, quiero pensar, quiero estar tranquilo un tiempo. Ojalá con las menos actividades políticas posibles. Era un momento de posguerra y de mucha efervescencia política. Y Chile era un país, asilo contra la opresión, al cual llegaron muchos políticos que no les era posible seguir viviendo en sus propios países. De manera que había un contacto muy fluido con esa gente, con muchas personas de distintos países latinoamericanos y sobre todo de más al norte, y muchos estudiantes también que venían a la universidad en Chile porque tenía un gran prestigio. Era presidente por segunda vez alguien que había sido un dictador que fue sacado por el pueblo, Carlos Ibáñez. Digamos, no era un régimen democrático de avanzada, era un régimen con bastantes restricciones a las libertades públicas, pero no tantas como para que no existieran los partidos políticos y la gente no pudiera hablar y reunirse tranquilamente. Pero el Partido Comunista estaba en la clandestinidad, el Partido Socialista había formado el Frente del Pueblo, que llegó como candidato por segunda vez a Salvador Allende. Bueno, ya había surgido, había venido el año 38 el Frente Popular. Con él había también surgido un gran movimiento cultural que se expresa en la generación del 38 en la literatura con la que se vincula don Juan Bosch. Y en todos los campos del arte, teatro, danza, la plástica, en fin, se produce la música culta y popular.
se produce un cambio notable, un verdadero cambio de paradigmas, como se dice ahora. El pueblo irrumpe fuertemente como protagonista, aunque no esencial, pero sí en la historia. Y el contexto político era alcanzar más democracia todavía, es decir, deshacerse de un gobierno muy ambiguo y muy corrupto como fue de nuevo el gobierno de Ibáñez, y poder establecer un régimen verdaderamente democrático. Allende tenía una gran admiración por Bosch y suponía que qué destino iba a tener después. Él era amigo de Clodomiro Almeida. Yo conocí efectivamente a Juan Bosch en distintas reuniones en que supe quién era él, pero la relación más permanente y más importante la tuvo él con mi marido. Sé que estos encuentros fueron en casas de amigos y que fueron reuniones que tenían pleno acento político, interés en conocerlo, saber de su experiencia. Recuerdo a un hombre alto, moreno, interesante, un poco me daba la sensación introvertido. Tal vez en su condición de exiliado buscaba no llamar la atención. Esa es la imagen que tengo de él. Tuvo vínculos con lo que era en ese momento, yo pienso, un círculo de políticos, entre los cuales estaba Salvador Allende, que fundamentalmente pertenecían al Partido Socialista y que tenían una vocación, como la tuvo siempre el Partido Socialista lamentablemente hasta hace pocos años, una vocación latinoamericanista muy fuerte. Todos estos viejos que han ido desapareciendo por la ley de la vida, pero ahí estaba la gente que se relacionaba tanto con las luchas en el Caribe como con las luchas en Sudamérica, ¿no? Estaba aquí en compañía en Chile, ¿verdad?, de su hijo León, que tenía cerca de 20 años, había que preocuparse de eso, había que pagar el hotel, ¿verdad? Todas esas experiencias requerían de un lado práctico y su habilidad, como hemos dicho, su habilidad para entender dónde falla algo, porque ahí está el punto entre el escritor, el político y el hombre práctico, mecánico, ¿verdad? Él podía ver el motor, es lo que se cuenta, casi como leyenda, podía ver y entender dónde estaba la parte que no funcionaba, cuál había sido el problema, lo que llamamos en Chile la pana, el problema mecánico. Esa capacidad de mirar el sistema y descubrir el punto básico donde hay que centrar el esfuerzo es algo que caracteriza a Bosch en su literatura, en su política y en su habilidad práctica cotidiana, y eso hay que ciertamente destacarlo también. Ah, claro. Mira, qué interesante. Ah, sí. Mira, estos son hermosos los Hermoso, textos. sí, esto de la colección americana. Y la Este. muchacha La Goira de Nacimiento. Yo recuerdo en mi época de estudiante de literatura hispanoamericana que
de la década del 60, ¿ah? Que se nombraba a Juan Bosch como los grandes escritores y la gran influencia que había tenido en Chile. Entonces yo tengo una especial cercanía afectiva con Juan Bosch, porque tiene que ver con un momento también de la literatura hispanoamericana, de gran intercambio, de gran asociación, donde venían escritores, los años, bueno, de los años 40, 50, 60, que Chile fue un lugar de destino democrático para gran parte de todos estos escritores. Su figura enriqueció el ambiente literario, el ambiente político. Se hizo amigo de Salvador Allende, de los dirigentes del Partido Socialista, dialogó con los comunistas de la época, conoció a Alone, el gran crítico literario, que lo invitó y que escribió de manera admirativa con respecto a estos 3 libros. Nadie viene, hace 3 libros y además él comenzó a escribir otros libros que publicaría en otros lugares. Fíjate que él fue reconocido por el papa de la literatura chilena de aquel tiempo, que era Hernán Díaz Arrieta, Alone, el crítico del Mercurio. En realidad, el que no era reconocido por Alone no tenía existencia. Es como que él no sale hoy en televisión, no existe. Alone daba tarjeta de identidad y daba permiso de circulación a las letras chilenas. Se la dio Juan Bosch. En torno a él, en la librería Nacimiento, ahí estaba Joaquín Gutiérrez, escritor costarricense que vivió en Chile, que fue director, editor de la editorial Quimantú. Y ahí se reunían escritores de distintas generaciones. Ahí iba don Luis Mirino Reyes, que aún vive entre nosotros. Bueno, Carlos Droguet, es decir, toda la intelectualidad. Ya hemos nombrado a González Vera, hemos nombrado a tantos otros. Allí iban. Porque ahí, bueno, se formó una especie de zona libre de expresión de la literatura contemporánea. En esa tertulia estaban eminentes escritores que siempre estaban discutiendo entre ellos. Joaquín Eduardo Bello, Ricardo Lapshan, Luis Durán, Mariano Latorre, Antonio Acevedo Hernández y otros. Ahí entró en contacto Bosch con los escritores chilenos y se hizo particularmente amigo de Manuel Rojas y de José Santos González Vera. Fue acogido, fue respetado y hizo una contribución sin duda desde una perspectiva suya propia, un narrador caribeño. Porque él traía la impronta de sus cuentos con esa fuerza caribeña que él traía. Acá lo nuestro eran cuentos ancestrales, eran cuentos que no tenían el brío y el color que tenía Juan Bosch, y por eso causó gran impacto en la literatura chilena. Todos los escritores, Mariano Latorre, Manuel Rojas, todos se interesaron en él e hicieron una relación de amistad muy fuerte, porque él era además de una calidez humana, esto tampoco a veces se dice, estamos preocupados de temas académicos, ¿verdad? De una calidad humana, no era un centro de mesa, como decimos en Chile, sino que escuchaba, dialogaba, decía lo suyo con mucha claridad y precisión, ¿verdad? Y además yo creo que había ternura, allí había ternura, en Juan Bosch hay ternura. Tremenda, una ternura, sí, con los personajes, las circunstancias, y uno nunca puede dejar de olvidar a alguien que está tantos años alejado de su familia, de su espacio político, viviendo ajenidades, ¿verdad? Yo viví años en Valdivia, conozco muy bien la zona de Valdivia,
Niebla, Corral, lo que era la isla Mancera. Después resulta muy emocionante saber que en ese lugar tan perdido, donde solo se llegaba en esos años por Embarcación. por barquito, estuvo ahí Juan Bosch, desconocido para los habitantes de Valdivia, y ahí, frente a ese mar impresionante, que es la fuerza de un mar como profundo, de olas con una resonancia que tienen eco en toda la costa, con el frío, con la lluvia, el viento que hay en ese lugar. Un antillano en ese Ahí parte. estuvo él y ahí recordó el Mar Caribe. Entonces es muy emocionante, desde los contextos biográficos de algunos escritores, poder reconstruir qué tipo de imágenes, qué concepción del mundo, qué sentido de la literatura lo dominó en ese momento para escribir ahí La muchacha de La Guaira, donde lo que se plantea es justamente la luminosidad del Caribe, la relación de mundos culturales, de extranjeros que estaban en estos barcos, que llegaban de los bares, de la música. La razón principal era estar tranquilo y poder escribir, poder desarrollar su manuscrito que ya más o menos traía pergeñado. Fundamentalmente eso, porque evidentemente no era un lugar para tener contacto de ninguna especie con nadie que no fueran los pescadores o la gente del lugar, porque era un lugar muy pequeño, cerca de Valdivia. El lugar fue arrasado por el terremoto de 1960. Existe todavía, pero no existe el lugar, digamos, original, porque eso fue tragado por el mar. Y estuvo aquí en la playa, y ese caballero se encerraba ahí y era como un escritor. Ahí donde vivía Sánchez ahora, donde está la costanera, por ahí. Y decían que no se dejaba ver mucho y era como, después decían que se fue a México. Y capaz que haya sido él. Algo extraño, podía decir. El presidente de la República Dominicana, al pueblo dominicano. Ni vivos ni muertos, ni en el poder ni en la calle, se logrará de nosotros que cambiemos nuestra conducta. Nos hemos opuesto y nos opondremos siempre a los privilegios, al robo, a la persecución, a la tortura. Creemos en la libertad, en la dignidad y en el derecho del pueblo dominicano a vivir y a desarrollar su democracia con libertades humanas, pero también con justicia social. En 7 meses de gobierno, no hemos derramado una gota de sangre, ni hemos ordenado una tortura, ni hemos aceptado que un centavo del pueblo fuera a parar a manos de ladrones. Hemos permitido toda clase de libertades y hemos tolerado toda clase de insultos, porque la democracia debe ser tolerante. Pero no hemos tolerado persecuciones, ni crímenes, ni torturas, ni huelgas ilegales, ni robos, porque la democracia respeta al ser humano y exige que se respete el orden público y demanda honestidad. Los hombres pueden caer, pero los principios no. Nosotros podemos caer, pero el pueblo no debe permitir que caiga la dignidad democrática. La democracia es un bien del pueblo y a él le toca defenderla. Mientras tanto, aquí estamos, dispuestos a seguir la voluntad del pueblo.
a Bosch el 63 y a Allende el 73, es el imperialismo norteamericano, y él porque toca los intereses de la ESO Standard Oil, y Allende porque toca los intereses de la Queneco, de la grande empresa del cobre norteamericana. Si quieres se atreven a tocar el imperialismo, que pagan su precio. Ambos se jugaron la vida por sus pueblos, pero además lo hicieron bien. Creo que construyeron capítulos muy hermosos de la historia de América Latina. Son grandes íconos, grandes figuras, y que batallaron no con las armas de fuego. Bueno, Allende al final no tuvo más alternativa, sino que batallaron con las armas de su corazón y de su cerebro. Seres inteligentes, excepcionales. Cuando lo vi, tuve la gran oportunidad de agradecerle toda su solidaridad con Chile, porque estábamos en plena dictadura militar todavía, y él había sido un gran expositor en el Tribunal Russell defendiendo la democracia en Chile y acusando a la Junta Militar de los atroces violaciones de derechos humanos. Y también estaba en otro comité antiimperialista, donde era el vicepresidente, donde también hizo una gran labor defendiendo a los exiliados chilenos y condenando a la Junta Militar. Creo que Bosch fue una gran personalidad. Chile le debe mucho a lo que le hizo para organizar la solidaridad, y quizás lo que más debe decirse es cómo hacemos todos para recuperar la obra de Bosch. Cómo hacemos que estos cuadros revolucionarios tan potentes vuelvan a entusiasmar, vuelvan a encender luces por una juventud que no los conoció. Hay sembradores, digamos, de ideas, de proyectos políticos, históricos, entre los cuales no cabe ninguna duda que está Juan Bosch, que está Salvador Allende y otros dirigentes sobresalientes, digamos, de este proceso, ¿no?, que retomaron ideas anteriores, que no eran esencialmente originales, diríamos, que recogieron ideas anteriores, las hicieron suyas, las modificaron, las actualizaron, las proyectaron. Ambos personajes no son calcados el uno del otro, son diferentes, tienen diferencias también profundas, diría yo, en algunos aspectos de sus concepciones, ¿no? Sin embargo, tienen un punto de encuentro que es común y que tiene que ver con los movimientos políticos, sociales que se fueron generando en aquella época y que tienen una identidad, un parentesco, digamos, que es por lo demás el parentesco de los revolucionarios, pues. Para su pueblo, no para él, no para sentirse halagado, sino para orientar a su pueblo, se convierte en un elemento altamente positivo, en una fuerza que la universalidad de Juan Bosch, porque yo lo postulo como un hombre universal, en la medida en que expresa de una manera eminente lo mejor de nuestra especie. Para llegar a esa universalidad hay que pasar por dos etapas intermedias. La primera es ser profundamente dominicano. Y yo tengo la convicción, o incluso podría decir, para ser más riguroso, la intuición, de que don Juan Bosch es en la República Dominicana una suerte de síntesis de lo que sería en Chile juntos, aquí, Allende y Neruda. Profundamente dominicano pudo ser profundamente americano. Y en ese sentido representativo de todos nosotros lo postulamos como un hombre universal. Hombre que jugó un papel fundamental en la construcción de una suerte del homo moral de América. La permanencia, lamentablemente, de Juan Bosch en Chile en comparación con otros países donde él vivió, como Cuba, Venezuela, bueno, también estuvo en Bolivia, en otras partes, fue relativamente breve, digamos. Pero en ese periodo, bueno, de luego publicó 3 libros aquí, pues, ¿no? Mientras estuvo acá en Chile, digamos. La experiencia chilena fue enriquecedora para él y fue enriquecedora para nosotros, que todavía, ¿verdad?, después de medio siglo, estamos todavía hablando de su experiencia y su estadía y lo que él nos aportó. Juan Bosch es una ilustre personalidad de la
cultura política caribeña, integrada, no cabe duda, por lo que fue toda su trayectoria, los países donde vivió, entre ellos Chile, por supuesto, integrada a lo que podríamos llamar la cultura política latinoamericana específica, que yo creo que hoy más que nunca, con lo que está ocurriendo en América Latina, pienso que está llamada a hacer un aporte a la cultura política, a la cultura identificada con la justicia social, me estoy refiriendo en el mundo. Yo creo que allí hay una figura señera latinoamericana, caribeña, ¿verdad?, que unió el Caribe con América del Sur, con Centroamérica. Esa integración en su persona es una integración de un proyecto político, es una integración de las fuerzas sociales que en ese momento en América Latina intentaban, como hoy día todavía, llevar adelante los necesarios procesos de transformación social. Una figura intelectual, ¿verdad?, tremenda que recibimos, que tal vez que no subimos a apreciar en su magnitud en su momento, pero que todavía nos está diciendo cosas, nos está hablando con su imagen, con sus palabras, con su ejemplo, a partir de la tradición caribeña que él condensó extraordinariamente bien en su vida. El trabajo que yo considero más importante que me tocó hacer a mí en el exilio, que fue el de conectar entre sí a líderes políticos e incluso a jefes de gobierno y de Estado, entre sí, como luchadores contra Trujillo todos. Cuando hablamos de estos personajes, no sé, pues desde un Benito Juárez hasta Juan Bosch o Salvador Allende, etc., estamos hablando de una conducta inspirada en principios morales, en el buen sentido de la palabra, no moralistas, pues, no moralistas ridículos como los que vemos desgraciadamente en este país, de principios morales muy sólidos, de gente como Juan Bosch, que tiene la trayectoria de vida o la trayectoria digna, valiente y consecuente hasta el último momento de un Salvador Allende. La matriz ideológica, política, en la conducta de esa gente, de esos compañeros, de esos líderes, nos vamos a encontrar que uno de los aspectos esenciales es la lucha del ser humano por la libertad. La libertad en el sentido bien entendido de poder escoger, de poder elegir, de poder participar, de poder influenciar en las decisiones del gobierno. Yo quiero ser entre los sabios, sabio. Quiero llegar a donde Dios se esconde y al mismo Dios arrebatarle el rayo. Yo quiero ser entre los hombres, hombre. Yo quiero ser entre los sabios, sabio. Quiero llegar a donde Dios se esconde y al mismo Dios arrebatarle el rayo. Yo quiero ser entre los hombres, hombre. Yo quiero ser entre los sabios, sabio. Quiero llegar a donde Dios se esconde y al mismo Dios arrebatarle el rayo.
Yo quiero ser entre los hombres hombre. Yo quiero ser entre los hombres hombre. Yo quiero ser entre los bravos bravo. Quiero llegar a donde Dios se esconde y al mismo Dios arrebatarle el rayo. Arrebatarle el